Hola, buenas. En primer lugar, un saludo a todos los averiados. Este vídeo avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre un famoso personaje de ficción que ha protagonizado una de las más famosas sagas de acción y bélicas del cine contemporáneo. Me refiero a John Rambo, uno de los escasos hombres que, en palabras del mítico coronel Trautmann, su mentor, sería capaz de comer cosas que harían vomitar hasta una cabra. Ahí voy. Conocí a John Rambo cuando tenía 11 o 12 años aproximadamente, a raíz del rotundo éxito de público de Rambo First Blood, segunda parte. No había un niño realmente que no hablara de ella en el colegio, había colas para poder alquilarla en el videoclub o verla en los cines de verano y obviamente era muy difícil poder ignorarla. Así que en cuanto pude, no dudé en verla. Fue un escritor y profesor universitario canadiense, David Morrell, quien creó el personaje de John Rambo. Según parece, el nombre surgió de un tipo de manzana que su mujer solía comprar en el mercado. Aunque hay quien dice que surgió de la forma que tenían de pronunciar los profesores universitarios el apellido del poeta francés Arthur Rimbaud. En cualquier caso, Morrell se inspiró en un personaje real, Audie Murphy, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que había recibido múltiples condecoraciones y era una especie de héroe, pero finalmente escribió un libro en el que confesaba tomar analgésicos, encontrarse deprimido y sufrir de lo que se conoce actualmente como estrés postraumático debido a los fantasmas y experiencias traumáticas vividas en la guerra. David Morrell captó perfectamente el desencanto sufrido por muchos excombatientes de Vietnam, cuando él escribió su novela La generación hippie y la vid todavía se encontraban en auge. Así que el escepticismo estaba relacionado con las personas que no apoyaban la empresa bélica y se habían quedado en Norteamérica, con la sociedad civil. Morrell fue uno de los primeros en investigar la otra parte, no la de los luchadores en plena guerra, sino la de los soldados que volvían del frente y eran rechazados por todos los estamentos sociales. El escritor canadiense logró explorar el trauma de esas personas que volvían a un país por el que habían luchado a muerte y eran rechazados tanto por los militares que los veían como perdedores, como por los civiles que los valoraban como si fueran máquinas de matar de los que avergonzarse. John Rambo, de hecho, es un gran excluido, es tratado como un animal y minusvalorado por todos, menos por el coronel Trautmann. Los antecedentes de First Blood creo que hay que buscarlos, por ejemplo, entre los múltiples personajes del western que iban quedándose excluidos de la sociedad a medida que el oeste iba civilizándose. Por supuesto, creo que hay una serie como El Fugitivo que está detrás de First Blood, y dos películas como La Jauría Humana de Arthur Penn y Tarde de Perros de Sam Peckinpah, en la que los personajes interpretados por Robert Redford y Dustin Hoffman sufren en cierto sentido, salvando eso sí las distancias, experiencias similares a las experimentadas por John Rambo. En primer lugar, el Rambo de la novela de Morrell es mucho más violento y despiadado. Su Rambo es una mezcla entre un hippie y Tarzán, entre un psico-killer y Conan, una especie de monstruo del que nadie desea hacerse cargo, que en cierto sentido es un símbolo de la naturaleza indomable. De hecho, no duda en vengarse de los guardias que lo buscan, matándolos despiadadamente. Algo que no ocurre en la película, donde a pesar de su crueldad y de estar en sus manos, Rambo deja con vida a sus perseguidores.
En segundo lugar, en la novela de Ron Morrell se establece una lucha mucho más acusada y metafísica entre el sheriff Will Teasley y John Rambo, que recuerda a la que se produce entre el Capitán Ahab y la ballena Moby Dick en el mítico libro de Herman Melville. Y en tercer lugar, en la novela, un herido John Rambo muere a manos de su mentor, el coronel Trauman. Una conclusión modificada por los productores y Sylvester Stallone en la película. Decisión, obviamente, sin la cual no habría existido la saga Rambo. Aunque hay un final alternativo que llegó a rodarse y presentarse en público en las clásicas pruebas de producción, en el que Rambo se autoinmolaba disparándose con la pistola de su mentor, Trauman. Creo que además de a los productores que tuvieron la paciencia de esperar largos años para la realización de este proyecto y no se desanimaron a medida que se caían los nombres de los actores, Paul Newman, Dustin Hoffman, Al Pacino y muchos más que habían pensado para protagonizarlo, fundamentalmente le debemos la existencia de Acorralado a Sylvester Stallone, cuyo olfato le hizo comprender que aquel personaje, John Rambo, tenía mucho por venir y se implicó tanto en la película que llegó a protagonizar escenas que debían ser interpretadas por extras. Modificó el guión para hacer a John Rambo alguien más sensible y humano y en la sala de montaje impuso su criterio y cortó más de una hora del metraje original hasta dejarlo en los trepidantes 90 minutos que todos conocemos. Por cierto que es inevitable mencionar al director Ted Kotcheff, la maravillosa música e inquietante de Jerry Goldsmith y la fotografía de Andrew Laszlo. Creo de hecho que es esa fotografía la que logra darle un toque de bosque, de cuento de terror, al espacio natural donde John Rambo se interna. Me quedaría fundamentalmente con tres. La primera, aquella en la que John Rambo pasea como un hippie por el pueblo norteamericano y es detenido por el sheriff Teasley, por cierto, magníficamente interpretado por Brian Dennehy, como si fuera un delincuente. La segunda, aquella otra en la que se le ve cazando a cada uno de los policías que lo persiguen. Y por último, aquella en la que llora desesperado y reconoce sus problemas de integración en la sociedad frente a su mentor, el coronel Trauman, que en principio iba a ser interpretado ni más ni menos que por el gran Kirk Douglas. No cabe dudas de que si First Blood Acorralado hubiera acabado tal y como estaba previsto, con la muerte de John Rambo, el film de Ted Kotcheff hubiera ganado mucho artísticamente. Sin embargo, como bien bromeaba Kirk Douglas, quien estuvo a punto de protagonizar el papel del coronel Trauman, de haberlo cerrado así unos cuantos millones de dólares se hubieran perdido por el camino, los que ganó Stallone con las distintas secuelas, las cuales, aunque tienen muy mala fama, a mí me parece que también guardan momentos muy divertidos y verdaderamente valiosos. La segunda parte de First Blood, por ejemplo, parece una magnífica película dirigida por Quentin Tarantino. No puedo evitar verla, no tanto como un clásico de acción y bélico, sino como una parodia realizada por el director de Reservoir 2 de lo que sería un clásico de acción. Y de ese modo debo reconocer que la disfruto mucho. Me parece una estupenda forma a través de la que los norteamericanos intentaban vengar su orgullo humillado en Vietnam. Rambo 3 sería una especie de buddy movie. Es tan exagerada que creo que preludia el posterior cine de superhéroes. Y realmente no me la puedo tomar en serio. Creo que es una parodia de la parodia. Una película para reír y gritar mientras se comen palomitas. Rambo 4 era otra vuelta de tuerca sobre un personaje a mitad de camino de la leyenda y la caricatura. Lo mejor del film a mí me parece la atmósfera, la sensación de cruel caos que transmite y que tengo la impresión de que sería idéntica en caso de tener una trama u otra. Y Rambo 5 me parece un final muy digno para el personaje. Alguien cuyas hazañas cruentas y sangrientas creo que son realmente reivindicables dentro de la era de lo políticamente correcto.
El libro de David Morrell sería uno de los primeros en exponer un tema que luego sería central en películas como El Cazador o Nacido el 4 de junio y plenaria también en otras como Taxi Driver. Y el personaje de John Rambo sería el germen de múltiples películas de acción protagonizadas por hombres musculosos que prácticamente parecen superhéroes. Desde luego, el éxito de la película protagonizada por Stallone favorecería la aparición de otras como la de Desaparecido en Combate, Comando o La Jungla de Cristal. Y todavía hoy en día, cuando nos enfrentamos al cine de acción más o menos brutal, descerebrado y divertido, es inevitable pensar en John Rambo.